Mi nombre es Giselle Contreras y vengo a hablarles sobre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en el que sus funcionarios, los que forman parte del gobierno, velan porque se cumpla la Constitución y las leyes. En este tipo de Estado es importante que los ciudadanos cumplan la ley, pero aún más importante que sus funcionarios, quienes ocupan cargos públicos, cumplan con esa ley, porque son los que deben dar ejemplo y deben tener una conducta recta e intachable. El Estado de Derecho surge en el ámbito jurídico político alemán, principio de legalidad, que nos habla de la administración, que esto no debe tomar ninguna medida que contraiga una ley, Según la definición de Stins, el término ley se entiende como un sentido material y un sentido formal, en el sentido material, cuando se trata de normas de obligatorio cumplimiento, aun cuando no provenga del legislador. La formal, cuando es expedida por un parlamento. División de poderes. A pesar de ser un principio con adquisición, antecedentes, entre ellos las teorías políticas de Aristóteles y Platón y numerosos pensadores ingleses. Es solo Montesquieu quien precisa la teoría de la separación o división de poderes, tales como se forma en la Edad Moderna. Las funciones del Estado corresponden a distintos órganos, como veníamos diciendo, o como lo dice Montesquieu, a tres clases de poderes: legislativo, ejecutivo y el judicial, del cual les hablaré ahora. Es la forma para que el poder frente al poder y de esa manera pueda resultar la libertad, que no siempre aparece en los estados. Ahora les voy a hablar sobre el poder legislativo. El poder legislativo, en su función, es aprobar las leyes y hacer que se cumplan en la institución del Parlamento. El poder ejecutivo, en su función, es aplicar las leyes y gobernar el país en una institución de gobierno. El judicial, que en su función es juzgar a los que incumplen las leyes en su institución tribunal. Ahora les hablaremos sobre derechos fundamentales. Un componente básico del Estado de Derecho es la garantía de los derechos personales fundamentales. Parte esencial de un orden constitucional es la incorporación de los derechos fundamentales, cuya función principal es poner límite al poder del Estado, a fin de preservar al individuo frente a la arbitrariedad de las autoridades. Ahora hablaremos sobre Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es una organización en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativas y pluralistas, fundada en el derecho de la dignidad humana, en el derecho y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés en general. Surge con el artículo 1 de la Constitución Política. Los principios nos hablan, los principios de la Constitución Política nos hablan del principio de Estado Social de Derecho, contrasta con el Estado, como veníamos diciendo, del derecho liberal en cuanto a sus fines. El Estado Social de Derecho ya no se limita solamente a asegurar vida, propiedad y libertad. Mediante la protección contra el fraude, el hurto, el incumplimiento conceptual, a los daños ocasionados por terceros. Funciones típicas del Estado, generalmente sus fines tienen mayor alcance a lo que incluyen. Ahora vamos a hablar sobre los elementos. El elemento del Estado, obviamente, está la sociedad,
el derecho y el Estado como tal. Las características del Estado. El Estado social de derecho está compuesto por 3 elementos, como veníamos diciendo: el Estado, derecho y sociedad. Salvaguardar los derechos fundamentales en la socialdemocrática. El Estado social de derecho se implanta progresivamente a través de programas de seguridad social, elementos tributarios progresivos para finalizar obras públicas, políticas fiscales y monetarias, entre otras. Ahora les vamos a hablar sobre la Constitución del 1991, la cual nos dice y nos habla también de cómo transuntó de la definición de como Estado social de derecho. La nueva Constitución, dice, incluye toda una serie de principios de indudable raigambre ético, tanto como el título primero de los principios fundamentales y como el segundo de los derechos y garantías. Podemos decir que, reiterándolos a lo largo de toda la Constitución, algunos de ellos son derechos sociales fundamentales, la vigencia de un orden jurídico ya y de protección de diversidad, que los dicen varios artículos de la Constitución. Ya. Ahora voy a hablar brevemente sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha procedido a definir en numerosos fallos el concepto constitucional del Estado social de derecho. Dice que entresacamos algunas consideraciones que permitieron arrojar más la luz sobre los efectos del principio estatal, ya. Y las finalidades sociales del Estado desde el punto de vista del individuo son medios para considerar y controlar su entorno vital. Después hablaremos del Estado social de derecho en Colombia, que también ha sido muy importante para la humanidad, el Estado social de derecho. Ya. El Estado social de derecho nos habla que la Constitución política vigente es expedida en 1991 por la Asamblea Constituyente, consagrada, como ya se dijo, el Estado social de derecho al definir así en su título primero al Estado colombiano. Se basa de esta manera del Estado de derecho a cuyos principios correspondía el Estado desde las primeras constituciones republicanas. Así no se dijera expresamente a un tipo de Estado, que pone especial acento a lo social. Algunos en este Estado fueron establecidos más de medio siglo atrás de la reforma de 1936, inspirada con las modernas corrientes constitucionales en el solidarismo del jurista francés Léon Durkheim, expresión constitucional de las teorías sociológicas. Ahora quiero dar una breve comparación sobre qué es el Estado de Derecho y el Estado social, ya que ha sido muy importante. El Estado social de derecho ya tiene como leyes definidas, teniendo como un fin el bien de la comunidad completa. Y el Estado de derecho no tiene leyes definidas, ya que hay muchos tipos de estados que buscan el bien individual, ya que aún no tiene un tipo específico de Estado. Gracias por su breve presentación, por la exposición.